El conversatorio de hoy tiene como título Fiestas con sentido, pensando en esto de poder conversar un poquito sobre la finalización del año, poder de alguna manera hacer una reflexión como contingente a lo que estamos viviendo, y desde un enfoque de sentido que desde la psicología nosotros siempre tratamos de rescatar, y también desde la experiencia mía personal para compartir con ustedes cómo yo lo vivo y tal vez poder conversar cómo lo viven ustedes. ¿Ya? Entonces, el título, Fiestas con sentido, pensando en las fiestas de fin de año. Y quiero partir reflexionando sobre nuestra manera de vivir estas fiestas, ¿verdad? Entonces, invitarlos a pensar un poquito en la historia, en qué celebrar, en este caso Navidad, Año Nuevo, ¿verdad? Y hay algunos otros hitos que generalmente en diciembre se producen, no sé, las graduaciones, los términos de ciclo, algunos proyectos que finalizan. Entonces, mirar, eh, ¿qué celebramos en particular? ¿Y cómo aprendimos esto? Quizás hay tradiciones, hay alguna historia personal y familiar que se va repitiendo año a año, es parte de mi historia, es algo que he ido incorporando. En el fondo, empezar a mirar por qué celebro o por qué no celebro estas festividades. Tengo también un contexto, ¿verdad?, en que nosotros nos movemos. En este caso, hay algún sentido espiritual o religioso, particularmente en la fiesta de la Navidad. Lo creo, lo comparto, forma parte de mi experiencia personal, de mis valores quizás. Me gusta la celebración, no me gusta por qué, y ahí un poquito de esta vivencia más personal. Relacionado con eso, ¿qué significación tiene? ¿Es algo que tiene sentido para mí? ¿Es algo impuesto? Quizás es algo que tiene que ver, como decíamos, con la historia, pero en realidad no lo he pensado tanto y no sé qué sentido tiene en lo personal para mí. Quise partir con estas reflexiones porque en general las fiestas de fin de año se viven muchas veces bajo estrés, bajo un ajetreo que se vive ahí como enfocado en estas últimas 2 semanas, donde están con una semana de diferencia ambas fiestas, ¿verdad? Pero todo el preámbulo, todo lo previo, la preparación, el decidir cómo se va a vivir estas festividades, muchas veces vienen acarreados o acompañados de ciertas sensaciones que a veces no son tan agradables. Esto de estar apurados haciendo cosas, a veces comprando compulsivamente o preparando, no sé, la casa, la decoración, las personas con las que vamos a pasar, significa también muchas veces esta experiencia que no es tan placentera. Entonces, mi invitación para el conversatorio de hoy día es a mirar cómo estamos nosotros definiendo el sentido personal que tienen las fiestas y cómo podemos, de alguna manera, traducir esto en una reflexión personal. ¿Ya? Hay un autor, Viktor Frankl, que en el año 46, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, él fue una persona que vivió la experiencia de estar en un campo de concentración, ¿verdad? Y después de eso pudo hacer todo este desarrollo de cómo las personas podemos encontrar el sentido de nuestra experiencia. Y él mencionaba que hay tres ámbitos de esta experiencia que nosotros podemos denominar significativa o con sentido: lo somático, lo corporal, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Y esta última trasciende, según este autor, a las dos anteriores. La búsqueda del sentido tiene que ver con algo interno, ¿verdad? No con lo que está impuesto desde afuera, tiene que ver con una búsqueda interior. Entonces vamos a entender que con sentido es aquello que es significativo para mí, aquello que es importante, aquello que yo de alguna manera he entendido para qué se hace, cómo se hace y que de alguna manera ha significado para mí tomar una decisión al respecto, hacerla conscientemente. Es decir, decidir, ¿esto tiene significado? ¿Qué significado tiene? ¿Desde dónde lo vivo? ¿Qué es lo que me gusta y lo que no me gusta? ¿Y por qué hago o no hago lo que estoy haciendo o lo que no voy a hacer? ¿Ya? En ese sentido, para mí, la reflexión de la Navidad tiene que ver con algunas cosas que quizás venimos escuchando, no sé, en los comerciales de la televisión. A propósito de esto, que estos 2 años ha habido una manera distinta también de vivir estas experiencias. Hay cosas que podríamos rescatar como positivas, las tradiciones, ¿verdad? Ciertas celebraciones familiares, quizás la historia no solamente la historia de la humanidad, sino que también la historia personal y familiar de cada uno de nosotros y la vivencia de la celebración. Pero como les decía, también esto muchas veces se vive con cierto nivel de estrés, este ajetreo y esta sensación de tener que hacer ciertas cosas, tener que comprar regalos, tener que quizás armar el árbol de Navidad o decorar la casa, tener que compartir con ciertas personas, tener que hacer ciertas cosas que se hacen todos los años. Y a veces esta vivencia, como les decía, es bien desagradable y se vive de manera quizás
más apática o con cierta, en vez de disfrutar, como con cierta tensión, ¿verdad? Desde incluso las redes, no sé si a mí me causa un poco de gracia esto del comercial, donde tiene a un cantante famoso que por el tema de la pandemia se retrasó el comercial durante 2 años, no hubo, que venía haciendo repetitivo y mucha gente reclamó a la tienda que faltaba el comercial para darle este sentido de que estamos esperando algo. Hay muchos memes también en las redes respecto del cantante, que para muchas mujeres es referente ahí como de alguien, no sé, especial, ¿verdad? Pero el sentido venía dado desde dónde, desde el comercial, me parece a mí que no. Sin embargo, algo pasa que estamos buscando ese sentido, ¿verdad? Personalmente, yo les cuento que yo soy cristiana y para mí la Navidad tiene un significado especial. Y lo tiene porque lo vivo desde una dimensión espiritual que para mí es relevante en mi vida. Entonces, les cuento, esta es mi experiencia. Para mí la Navidad es una fecha muy importante y es una fiesta que realmente para mí es trascendente, independientemente de la fecha, que sabemos que es una convención, ¿verdad? El nacimiento de Jesús como el principal referente de nosotros que somos cristianos, ¿verdad? El que compartimos mi fe, la fecha es irrelevante, nos hemos puesto de acuerdo para decir 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús, pero lo que sí celebramos es el significado del nacimiento de Jesús. Y yo quise poner esta imagen para ponerlo aquí como, quizás lo han visto en las redes, como tratar de rescatar este sentido que para los cristianos tiene, decorar la casa, poner esta corona de Navidad, ¿verdad? En las puertas o a veces en las mesas de la cena, ¿verdad? Tiene que ver con esta otra corona que es significativa para los cristianos, la muerte de Jesús en la cruz. Por lo tanto, para mí tiene una razón la celebración. Y esa razón tiene que ver también con poder compartir esta experiencia con mis personas amadas, mi familia, mis hijos, mis padres, ¿verdad? Los regalos tienen una significación también. No se compra, en mi caso, cualquier regalo, sino que es algo simbólico que nos sirve para compartir y expresar afectos, ¿verdad? Y tiene que ver con el valor que para mí tiene como hija de Dios el dar, el regalar algo, haciendo un símil a lo que Dios hizo por mí, en este caso, de regalarse a sí mismo en la cruz. Entonces, para mí la Navidad no tiene que ver con el árbol, ni con la compra de regalos, ni con el comercial de la tienda, sino que tiene que ver con lo que celebro, ¿sí? Y esa celebración tiene que ver también con una decisión que yo tomé en algún momento de mi vida de adoptar esta fe y de vivirla, no solamente en este tiempo, sino que todos los días de mi vida estoy viviendo permanentemente en esta convicción. Entonces, la Navidad en particular para mí es una fecha muy importante. ¿Sí? Yo ahí después podemos conversar de cómo la viven ustedes, si comparten o no estas creencias, pero para mí esto es significativo porque hay un proceso que yo tuve que hacer de tomar ciertas decisiones y de tomar ciertas, tal vez, distancias respecto de cómo yo no quiero vivir la Navidad, ¿sí? Y en eso hay un proceso que es consciente y es especial, ¿ya? ¿Qué pasa con el Año Nuevo? Que también es una fiesta que compartimos, ¿verdad? Incluso en otras culturas también hay quizás con una diferencia de fecha. La celebración del Año Nuevo tiene aspectos positivos, ¿verdad? Un ambiente festivo que se vive con varias semanas de anticipación, esto de ir cerrando los ciclos, ¿verdad? Sabemos que nos preparamos para vivir una celebración, tenemos la oportunidad de repasar la vivencia, ¿verdad? Valorar lo que ha transcurrido en el año, ponerle ahí ciertos acentos, ¿verdad? Poder poner en la balanza lo bueno, lo malo, lo que me gustó, lo que no me gustó, lo difícil, lo logrado, ¿verdad? A mí me gusta el año nuevo porque nos permite hacer un cierre y también soñar con lo que nos gustaría, hacer planes para el próximo año. Y también tiene lo negativo, que comparte con la Navidad, que hay mucho apuro, mucho ajetreo, sobre todo el día 31, cuando uno empieza ya como a prepararse para esas últimas horas que uno corre si tiene que ir a algún lugar a pasar con alguien o una fiesta especial. Hay mucho tránsito, a veces uno corre ahí para poder llegar, y también tener que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Como este cierre, tener que a lo mejor celebrar así como en fiesta, ¿verdad? O tener que hacer una cena especial o compartir, abrazar particularmente el hecho de como esta forma que tenemos de celebrar el Año Nuevo, dándonos el abrazo del Año Nuevo, para muchas personas se vive ahí con cierta tensión, porque a veces no quisiéramos abrazar a todas las personas que tenemos alrededor y como que hay cierta presión a veces por los buenos deseos y compartir ese momento físicamente, ¿verdad? Pero también hay una decisión que nosotros podemos tomar de cómo queremos vivir el año nuevo. Yo creo que el año nuevo es una oportunidad para valorar las experiencias, como les decía. ¿Qué hice, por ejemplo, en este año 2021? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo más difícil?
Poder hacer una mirada retrospectiva del año nos va a permitir también tomar ciertas decisiones. ¿Con qué me quiero quedar de esto que he vivido este año? ¿Qué es lo que quiero conservar ahí quizás en mi memoria? Hay algunas personas que hacen ciertos rituales, por ejemplo, de anotar. Yo algunos los había hecho antes, por ejemplo, anotar las cosas positivas, las cosas negativas, guardar las positivas y al momento de las 12, cuando se hace el cambio de año, por ejemplo, hay mucha gente que quema las cosas negativas, la lista, ¿verdad? Y se guarda lo positivo y con eso se queda, como siendo un símbolo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero dejar ir? ¿Qué es lo que quiero en realidad que quede en el pasado y seguir avanzando? También es una oportunidad de despedirse de lo que uno ha vivido, ¿verdad? De extraer los aprendizajes, reconocer las vivencias, ¿verdad? Si ha sido un año particularmente difícil, reconocer, por ejemplo, cómo he podido de alguna manera hacer frente a estas situaciones y también conocernos a nosotros mismos en esta manera de vivir estas dificultades. Y descubrir, por supuesto, lo que uno quiere para el próximo año, atreverse a soñar y a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes lo hacen, pero yo siempre hago propósitos para el nuevo año. ¿Qué quiero hacer? Por ejemplo, no sé, alimentarme más saludablemente. Y a lo mejor me cuesta en el inicio, pero puedo tomar ciertas decisiones a partir de este periodo, nuevo periodo, voy a hacer un esfuerzo extra, por ejemplo, por comer más sano. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero implica también una toma de decisiones. Y aquí les cuento cómo lo vivo yo. Para mí el año nuevo significa una fiesta de cierre. Es el final de un ciclo y el comienzo de otro. Me permite hacer esta reflexión y este recuento de lo vivido, de valorar lo logrado y también de darme cuenta de lo que me quedó pendiente. A veces yo hago un ejercicio de mirar mis planes y mis propósitos que había hecho el año nuevo del año pasado y ver qué de eso que me había propuesto sí consideré y qué me quedó a lo mejor en el tintero o iniciado pero no concluido. También para mí es un tiempo de agradecer y compartir con personas específicas, ¿verdad? Con familia o amigos que son significativos. Y también, en mi caso, significa un permiso para soñar y planificar, pero como ustedes ya les conté, ustedes saben que soy cristiana, por lo tanto, en mi caso, esta planificación tiene que ver con Dios. Y ahí puse esta imagen porque a veces uno hace planes y como en la línea, ¿verdad? Yo quiero este año lograr tal cosa, pero para mi fe, los planes de Dios siempre son mejores que los de uno. Entonces la imagen de abajito representa este trayecto que tiene altos y bajos, pero que tiene muchas cosas más entretenidas y aprendizajes que uno puede lograr. Entonces en ese sentido para mí es significativo poner a Dios en mi ecuación, qué es lo que quiero, cómo se alinea eso con lo que yo he estado aprendiendo acerca de Dios y ver cómo entonces resulta vivir este año con Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le encuentro sentido a esta fiesta? Y aquí como la reflexión para que podamos conversar. Primero, poder tomar conciencia de nuestras ideas al respecto, atrevernos a preguntarnos y a cuestionar, buscar cuál es el significado personal que tienen estas festividades para nosotros, independientemente a veces de lo que opina la familia, independientemente de los aprendizajes, a lo mejor de cómo lo van a hacer mis amigos o mis pares, atreverme a tomar un tiempo para pensar cómo quiero vivir esta fiesta o qué significado tienen para mí. ¿Sí? ¿Qué ideas tengo yo al respecto? La Navidad, el Año Nuevo, es algo que quiero celebrar, ¿cómo lo quiero celebrar o no lo quiero celebrar por esta razón y por esta otra? Tomar conciencia de ese proceso de análisis. También tomar conciencia de nuestras emociones al respecto. ¿Qué me produce, por ejemplo, la Navidad? Me produce una sensación de, oh, qué rico, me voy a juntar con mi familia, vamos a abrir regalos, vamos a compartir, vamos a cenar rico, o en realidad esto tiene un sentido mucho más profundo, me gusta, me agrada, qué sensación me produce tensión, a lo mejor tener que hacer cierta, no sé, compartir cierta experiencia social, ¿cómo lo siento? ¿Es físico? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo me explico también esas sensaciones? Y por último, tomar decisiones al respecto. Voy a vivirlo así, como siempre lo he hecho, como se hace siempre en la familia, por ejemplo. Hay muchas familias que conservan muchas tradiciones que vienen de varias generaciones y que todos los años se celebran de la misma manera. Y tienen sus pros y tienen sus contras. Pero quiero hacerlo así, no quiero hacerlo diferente esta vez. Y entonces tomar conciencia de saber por qué y para qué hago las cosas que hago o las que no hago. ¿Ya? Por lo tanto, esta reflexión tiene que ver con una invitación a buscar en nuestro interior el sentido personal que tienen estas fiestas para nosotros. ¿Ya? Y aquí también la imagen que puse tiene que ver con que esto es un proceso interior, es un proceso de reflexión personal
para tomar ciertas decisiones.